Buenas tardes, vamos a ver el tema de campo eléctrico y potencial eléctrico. Entonces, primero que nada, tenemos la fórmula para calcular la intensidad de campo eléctrico. E es igual a intensidad del campo eléctrico que se da en newtons sobre columbios, igual a K, que es la constante de proporcionalidad, newtons por metro al cuadrado sobre C al cuadrado, que es columbios, por Q, que es carga eléctrica y se da en columbios, y R, que es distancia y se da en metros. Siguiente problema, que es el primero. Calcular la magnitud y dirección del campo eléctrico en el punto P, que está a 30 centímetros de la carga puntual de menos 3 por 10 a la menos 4 columbios. Convertimos los 30 centímetros a metros, nos va a dar 1 por 30 entre 100, 0.3 metros. Ahora, K es constante eléctrica, nos da en 9, siempre va a ser 9 por 10 a la 9, siempre va a ser la misma. Entonces, 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre columbios al cuadrado por 3 por 10 a la menos 4 columbios. ¿Por qué se quita el signo negativo? Porque siempre nos va a dar un resultado positivo sobre 0.3 metros al cuadrado, que es la distancia al cuadrado, que es R. El resultado va a ser E igual a 3 por 10 a la 7 newtons sobre columbios. Una carga de 2 microcolumbios colocada en un punto P en un campo eléctrico experimentó una fuerza descendente de 8 por 10 a la menos 4 newtons. ¿Cuál es la intensidad de campo eléctrico en ese punto? En este caso se va a ocupar esta fórmula. Aquí la puse. Intensidad de campo eléctrico es igual a fuerza sobre carga eléctrica. La fuerza se da en newtons. Entonces tenemos aquí el 8 por 10 a la menos 4 newtons. Y la carga eléctrica se da en 2 microcolumbios. Entonces cuando es micro se pone 10 por 10 a la menos 6. Y nos va a dar 8 por 10 a la menos 4 entre 2 por 10 a la menos 6 igual a 400 newtons sobre columbios. Y esa va a ser nuestra respuesta. Ejemplo 3. Nuevamente ocupamos la misma fórmula del problema 1. Dice, calcular la magnitud y dirección de campo eléctrico a 75 centímetros a la izquierda de una carga de 8 por 10 a la menos 4 columbios. Es igual a K por Q sobre R al cuadrado. Entonces vamos a poner 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre columbios por 8 por 10 a la menos 4 columbios sobre 0.75 metros elevados al cuadrado. El resultado nos va a dar 128 por 10 a la 5 newtons sobre columbios. Entonces vamos a ver otro tema que es de la misma unidad. Que es de la misma unidad, que es fórmulas de potencia eléctrica. Aquí tenemos P, que es potencia igual a voltaje por intensidad de corriente, que es aquí la número 2, potencial eléctrico igual a resistencia por intensidad de corriente eléctrica al cuadrado. Y potencial eléctrico igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Donde aquí tenemos lo mismo, donde P es potencia eléctrica que se da en vatios o watts W. Intensidad de corriente en amperios, que es la letra A mayúscula. Diferencia de potencial en voltios, V mayúscula. Y resistencia en ohms. Y aquí tenemos el símbolo de omega, que es una letra del alfabeto griego. Luego tenemos un ejemplo, dice, por una lámpara que trabaja a 110 voltios, pasa una corriente de 0.4 amperios. Calcular la potencia eléctrica y la energía requerida para mantenerla encendida durante una hora.
Entonces, primero vamos a calcular la potencia eléctrica, que es intensidad eléctrica por voltaje. Es la primera que tenemos aquí, voltaje por intensidad. Entonces, vamos a multiplicar 0.4 amperios por 110 voltios. Nos va a dar a 44 watts. Abreviamos y ponemos la W. La otra fórmula es trabajo es igual a potencial eléctrico por tiempo, para saber la energía requerida. Entonces vamos a multiplicar potencial eléctrico por tiempo. 44 por 3600 segundos nos va a dar 158.400 joules. Y por último, tenemos otro ejemplo. Un material conductor tiene una resistencia de 250 ohms y pasa una corriente de 0.5 amperios. Calcular la potencia aplicada y la energía empleada en 10 segundos. P es potencia eléctrica por intensidad al cuadrado por la resistencia. R es resistencia, lo tenemos antes, aquí está, miren. R es resistencia en ohmios. Entonces nos va a dar así, entonces va a ser P es igual a 0.5 al cuadrado, que es 0.5 amperios. La intensidad eléctrica, les recuerdo, se da en amperios. 0.5 al cuadrado por la resistencia, que se da en ohms, por 250 ohms, igual a 62.5 watts. Entonces nos va a dar ese resultado. De nuevo vamos a utilizar la fórmula de trabajo, la que vimos antes, la que aquí dice, trabajo es igual a potencial eléctrico por tiempo. Esa es la fórmula que vamos a ocupar aquí. Entonces trabajo es igual a 62.5 watts por 10 segundos y nos va a dar 625 joules. Y pues aquí repetí nuevamente la fórmula, potencial eléctrico es igual a voltaje por intensidad de corriente.